Baruch haba Bechen Yahuwah Am Yisrael. Le saluda el Moré Abiyahu Ben Yisrael. Vamos a continuar con esta enseñanza, la restauración de la casa de Israel. Esta es la tercera parte. Es muy importante que cada uno de nosotros conozcamos este misterio que a través del Torah de Yahuwah ha sido decodificado en estas dos casas, la casa de Yahudá y la casa de Efraín. Vemos cómo Yahuwah hizo un pacto con Avinu Abraham para que a través de su linaje, de su descendencia, sean benditas todas las familias de la tierra. Esta palabra que aparece de multiplicación y de ser fructíferos, llega esta bendición hasta nuestros días. Quizá usted sea uno que desciende del linaje de Avinu Abraham, puesto que a Abraham se le conoce como el padre de la Emuná. A través de él y de su descendencia, de Isaac, de Jacob, de las 12 tribus de Israel, es como nosotros tenemos esta bendición de pertenecer al linaje de Abraham. Después de que el Am Yisrael se multiplicó en la tierra de Misrayim, en Egipto, ellos pasaron por un desierto durante 40 años, que Abba Yahuwah les instruyó a cada uno de ellos una generación nueva que pasó al otro lado del río, el Am Yisrael, que pudo poseer la tierra prometida. A través de estos pasajes que hemos visto ya en la primera y en la segunda parte de esta enseñanza, hablamos sobre el reinado de Melech David, de Shaul, el reinado de Eslomo, y que a partir de el término del reinado de Melech Eslomo, del rey Salomón, Yahuwah decide dividir su reino por causa de la idolatría y por causa de que Salomón estaba sacrificando a sus hijos a un dios llamado Molo. Esta descendencia que se dividió posteriormente en dos casas, la casa de Yahudá, que la integra Yahudá, la tribu de Benjamín, y los levitas, la casa de Leví. Y después, en la casa de Efraín, que se encuentran las 10 tribus restantes, tenemos que recordar que a partir de la división entre el reino de Yahudá y el reino de Efraín, que juntas son el pueblo de Israel. Yahushua HaMashiach, en el libro de Yohanan 6:44, nadie puede venir a mí excepto si mi Padre, que me envió, no me lo trajere. Y el libro de Yohanan 14:6, la segunda parte, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Esto es muy clara la respuesta por parte de Yahushua. Cada uno de nosotros debemos reconocer que nosotros no venimos al Abba Yahuwah, no venimos a Yahushua, si primeramente el Abba Yahuwah no ha hablado a nuestro corazón y a nuestras vidas y nos ha arrimado, nos ha orientado a que nosotros veamos a Yahushua HaMashiach como nuestro Redentor. De la misma manera, la respuesta que da Yahushua HaMashiach es que nadie puede venir al Padre sino solamente a través de Yahushua. Este es el camino que nosotros hemos decidido caminar. Y este es el camino que Yahuwah quiere que nosotros sigamos como Am Yisrael. Que le busquemos a Yahushua, primeramente porque Él es el que nos va a llevar delante del Abba Yahuwah. ¿Quién es el que tiene que reconocer a los
10 tribus que están esparcidas por toda la tierra. ¿Quién es? Hablamos de él en este tema, en el segundo tema. Sobre esta responsabilidad cae sobre Yahushua. Yahushua es el que está trayendo, convenciendo en los corazones de pecado para regresar en Aliyat Teshuvah, en arrepentimiento de corazón, y venir y presentarnos delante del Abba Yahuwah. La Ruach HaKodesh desempeña una función muy importante, puesto que a cada uno de nosotros se nos ha manifestado en la manera como el Ahabá de Yahuwah hacia nosotros. Ese Ahabá de Yahuwah que nos ha llenado en nuestro interior, en nuestra vida. Ella, la Ruach HaKodesh, es la que está poniendo un sentir, un hacer y acercarnos a la palabra de Yahuwah. En este tercer tema, que es la última parte, hablaremos sobre esta restauración de la casa de Yehudá y la casa de Efraín. Y es aquí cuando surge el renacimiento de la casa de Israel en estos últimos días, en estos últimos tiempos. El libro que nos va a mostrar perfectamente cómo será todo esto es el libro de Ezequiel, capítulo 37, que vamos a leerlo a continuación. Entonces me dijo: Ben Adam, hijo de hombre, estos huesos son la casa entera de Israel. Ellos están diciendo: nuestros huesos, Etzem, se han secado, nuestra Tikvá se fue y somos completamente cortados. Por lo tanto, profetiza, diles que Yahuwah Elohei, el Creador, dice: mi pueblo abriré sus Aleph-Tav sepulturas. La palabra Aleph-Tav representa a Yahushua HaMashiach. Quiere decir que los que murieron creyendo esta promesa. Vuelvo a leer el verso 12. Por lo tanto, profetiza, diles que Yahuwah Elohei, el Creador, dice: mi pueblo abriré sus sepulturas y haré que se levanten de sus sepulturas. Los traeré a la tierra de Israel. Entonces sabrán que Anihu, yo soy Yahuwah, cuando haya abierto sus Aleph-Tav sepulturas y haya hecho levantar de sus sepulturas a mi pueblo. Pondré mi rúa en ustedes y estarán vivos. Entonces les daré su propia tierra y sabrán que yo, Yahuwah, he hablado y yo lo he hecho, dice Yahuwah. La palabra de Yahuwah vino a mí diciendo: tú, Ben Adam, toma un etz, un palo, y escribe en él: para Yehudá y aquellos unidos con él entre los hijos de Israel. Toma otro etz, otro palo, y escribe en él: por Joseph, el palo de Efraín, toda la casa de Israel y sus Javerim, sus compañeros. Reúnelos luego en uno con el otro, para que sean Ejad, uno solo, y serán Ejad, uno en tu mano. Cuando los hijos de tu pueblo pregunten, diciendo: ¿qué quiere decir todo esto? Háblale a ellos que Yahuwah Elohei, nuestro Creador, dice esto: yo agarraré Aleph-Tav, el palo de Yosef, el cual está en la mano de Efraín, junto con las 12 tribus de Israel, sus compañeros. Los pondré unidos al Aleph-Tav, al palo de Yehudá, y los haré un solo palo, para que sean uno en mi mano. Los etzim, los palos,
Donde tú escribes estarán de tu mano mientras ellos miran. Háblale a ellos que Yahuwah Elohei dice: yo tomaré la Aleph Tav, Yahushua HaMashiach, la casa de Israel, de entre las naciones donde han ido, y los juntaré de todos lados y los traeré de regreso a su propia tierra. Yo los haré a ellos una nación en la tierra sobre las montañas de Israel, y un rey será rey de todos ellos. Nunca más serán dos naciones, nunca más estarán divididos en dos reinos, nunca más se profanarán a sí mismos con sus ídolos. Yo los libraré de todas sus iniquidades, los salvaré de todos sus moshavim donde han pecado. Los limpiaré para que sean mi pueblo, y yo seré su Eloa, su creador. Mi siervo David será rey sobre ellos. Todos ellos tendrán un solo roé. Ellos caminarán en mis mishpatim, en mis juicios, y shomer, obedecerán y escucharán mis hukim, estatutos. Hablarán en la Eretz, en la tierra de Israel, que yo entregué a mi siervo Jacob, donde sus padres vivieron. Ellos habitarán allí, ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, por la perpetuidad. Y David mi siervo será su Nashi, su príncipe, Leolam Baed, por la perpetuidad. Haré un pacto de shalom con ellos, un pacto olam, un pacto perpetuo. Daré a ellos, los pondré a ellos y los aumentaré. Y pondré Aleph Tav, mi Mikdash Betokam, en medio de ellos, Leolam Baed. El Mishkan estará entre ellos. Yo seré su Eloa, y ellos serán mi pueblo. Los Goyim, las naciones, sabrán que yo soy Yahuwah, quien hace Kadosh a Aleph Tav, Yisrael. Cuando mi Mikdash esté Betokam, en medio de ellos, la presencia de Yahuwah está en medio de ellos, por la perpetuidad. Si desde el año 720, antes del Moshiach, estas dos casas estuvieron divididas, ¿cómo es que hasta ahora no lo sabíamos? La razón es muy sencilla. El enemigo Hasatán, la religión, se ha encargado de cubrir esta verdad para así poder imponer su propia doctrina, enseñanza y beneficiarse de todos en su propio interés. Nadie puede hacerte ver esta verdad si primeramente Yahuwah no te lo revela a través de su Ruach HaKadosh. Cuando Yahushua HaMashiach dice: tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Vamos a ver a qué se refiere con que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Quizá usted se va a preguntar que esto sea referente a los ídolos o las imágenes, las estatuas, monumentos hechos de piedra, hechos de madera, lo cual el Am Yisrael se ha inclinado para adorarles y servirles. Marco 8:18. Teniendo ojos no ven, dice Yahushua, teniendo oídos no oyen, y no recuerdan ustedes. Estas palabras son muy duras para todo aquel que no comprende estas palabras. Nuestro María Yahushua HaMashiach estaba hablando con un pueblo hebreo, un pueblo que conoce el idioma y conoce perfectamente el trasfondo de estas palabras. Tehilim, Salmo 135:16 dice: ellos tienen bocas, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Y no tienen aliento en sus bocas.
aquellos que los hacen se harán como ellos, junto con todos los que confíen en ellos. Se está refiriendo a estas imágenes o estas ídolos que había, que el pueblo de Israel estaba adorando, a dioses paganos, a Elohim. Dice que ellos tienen boca y no hablan, tienen ojos, no ven, tienen oídos, no oyen. Pero esto es muy claro cuando nos dice que aquellos que hacen, que los hacen, es decir, los que los fabrican, se harán como ellos, junto con todos los que en él confían. Lo que nos quiere decir que todo aquel que tiene idolatría, que tiene una imagen, un Dios delante de sus ojos, delante de su persona, que ha depositado su confianza, que ha depositado su corazón, que ha depositado toda su vida en ese Dios, ellos se van a volver exactamente como esas imágenes, sin poder ver, sin poder oír, sin poder hablar. Por esa razón, los 10 mandamientos, los 10 misbot, escrito en las 2 tablas, el primer mandamiento es: no tendrás Elohim, dioses delante de mí. Porque una vez que usted se postra delante de un Dios, de una imagen, de un cuadro o de cualquier otra cosa, objeto inanimado, esa persona se convierte igual como esa imagen, sin poder hablar, sin poder ver, sin poder escuchar, sin poder sentir. La razón por la cual Abba Yahuwah, a través de la Ruach HaKodesh, entra en nuestras vidas, nos muestra la voluntad del Padre y lo que hay dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra vida, dentro de nuestra Neshama, nuestra alma, es como nosotros podemos acercarnos al Maryah Yahushua HaMashiach. La razón por la que Yahuwah no se apresura a identificar a los que se encuentran entre las naciones y se encuentran desterrados es porque todavía Israel se encuentra adorando Elohim, dioses paganos. Usted y yo no sabemos dónde buscar para encontrar a las 10 tribus de la casa de Israel. Usted y yo no sabemos, pero Yahuwah sí sabe. La Ruach HaKodesh sí sabe, conoce perfectamente lo que está dentro de nosotros. Así que de esta manera, usted tiene que estar tranquilo, que esta obra y esta labor solamente corresponde a Yahushua, porque Él lo sabe perfectamente y no nosotros. Exactamente esto de encontrar a las 10 tribus perdidas de la casa de Israel es lo que ha estado haciendo Yahushua durante estos 2000 años. Después de que Él fue colgado en el madero, murió, pero resucitó. Esta es la labor por la cual Yahushua HaMashiach nos dice: yo no los dejaré huérfanos, yo estaré con ustedes hasta el último día. Todos los días de su vida, es decir, de nuestra vida, a partir de ese momento va a estar y está con nosotros hasta que Él regrese por segunda vez. Libro de Yeshayahu 49:5. Pero ahora Yahuwah dice: Él me formó en el vientre para ser su siervo, para traer a Jacob de regreso a Él y hacer que Israel se reúna con Él. Así que yo seré reunido en Tiferet, delante de Yahuwah, mi Eloah, mi Creador, será mi fuerza. Él ha dicho: es pequeña cosa para que seas mi siervo, para levantar al Eftaf, las tribus de Jacob, y recuperar la dispersión de Israel. Yo te he dado a ti por pacto un pueblo. Yo también te haré or, luz, para los goyim, para las naciones, para que mi Yahshua, mi salvación, se difunda hasta los confines de la tierra. Mientras que nosotros nos preocupemos
Yahushua HaMashiach está haciendo una obra que nosotros no alcanzamos a ver. Mientras nosotros estamos peleando entre nosotros sobre la religión, sobre un estatus de qué iglesia es más grande o qué congregación tiene más miembros o adeptos a su congregación, esto no quiere decir que esos sean el Am Yisrael que Yahuwah está buscando. Quizá de entre toda esa multitud, 2 o 3 o 4 o 5 personas sean los que sean tomados de ese lugar. Así es que la pregunta es, ¿a quién usted le va a creer? ¿A los que nos hablan de un Yisrael formado solo por 2 tribus? Es decir, a los Yahudí, más conocidos como judíos, o a los que nos hablan de un Yisrael formado por 12 tribus, que Yahuwah ha jurado extender por toda la tierra a su pueblo. Tengamos la seguridad y la confianza de que casi todos, si no es que la mayoría, tenemos sangre israelita. Es probable que Yahudá no se preocupe por sus fraternos, por las 10 tribus, la casa de Efraín, ya que ellos están preocupados por su propia diáspora y Efraín se está preocupando por proclamar su propia doctrina, su propio credo a Jesús. Alejados cada vez más del antiguo pacto que revela toda esta verdad. ¿Por qué digo? La verdad, a mí no me gusta mucho hablar sobre el cristianismo, puesto que yo salí de ese lugar. Yo renuncié a toda doctrina que venía de esa fuente. La razón principal no es que, sino porque Yahuwah me llamó de ese lugar en donde yo crecí, aprendí algunas cosas, me enseñaron a tener temor del Creador, pero no era suficiente. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que no es que nosotros tengamos que ir al judaísmo. No es así. Nosotros tenemos que venir a Yahushua de la misma manera que Yahushua HaMashiach nos dice que nosotros tenemos que seguir guardando los mandamientos. Y entre esos se encuentra el Shabbat, uno de ellos. Cosa y razón por la cual no se guarda en cualquier otra denominación de alguna iglesia. Aunque digan que el domingo está reservado para ir y presentarse delante del Señor, pero no es así como dice la Escritura. Ya escuchamos, ya leímos lo que dice Ezequiel, ya escuchamos lo que dicen los Salmos, acerca de que no podemos tener dioses delante de nuestro Abba Yahuwah. Él va a quitar esos ídolos, Él va a quitar esas imágenes para que nosotros le sirvamos, venir a servirle, no a adorarle, no a hincarnos delante de nuestro Creador. Nosotros tenemos que doblar rodilla, que es muy diferente. La razón es muy importante, porque solamente a los ídolos, a las imágenes, a los dioses, se hinca uno y se postra uno. Pero a Yahuwah se dobla rodilla, haciendo una reverencia de respeto, de autoridad, reconociendo esa autoridad. Cualquiera que fuera la condición por parte de Yahuwah y todo este mundo, crean que Yahuwah está ocupándose en este momento por las 2 casas. Aunque no nos demos cuenta, aunque no percibamos qué es lo que está sucediendo, cómo es que esto está sucediendo, esto es un misterio que tenemos primeramente que reconocer al Abba Yahuwah y a Yahushua, que Él es la fuente que Yahuwah envió para que a través de Él nosotros podamos ser redimidos. Yirmiyahu 33:24. ¿No has notado que esta gente está diciendo: Yahuwah ha rechazado las 2 mispajot, las 2 familias que Él escogió?
Por tanto, ellos aborrecen a mi pueblo y ya no los ven como una nación delante de mí. Yirmiyahu 33:31. Los días vienen, dice Yahuwah, en que haré un Brit Hadashah, un pacto nuevo con la casa de Israel y con la casa de Yahudá. No será como el pacto que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Misraim, de Egipto. Porque ellos, por su parte, rompieron Aleftav, mi pacto. Aunque yo fui un esposo para ellos, dice Yahuwah, porque este es mi pacto que haré con la casa de Israel. Después de esos días, dice Yahuwah, pondré Aleftav, mi Torah, en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Yo seré su Eloa, su creador, y ellos serán mi pueblo. Ninguno de ellos enseñará más a Aleftav, su compañero, y cada ish, hombre, Aleftav, a su fraterno, diciendo, conoce a Aleftav, a Yahuwah, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el más grande, dice Yahuwah, porque yo perdonaré sus abón, sus iniquidades, y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿No es interesante que la promesa del Brit Hadashah, del nuevo pacto, establecido aquí en Yirmiyahu 31, Jeremías, nos muestra que Yahuwah hizo un pacto con la casa de Israel y otro con la casa de Yahudá? Por ningún momento se trata de una alianza con los paganos, con la idolatría, con la religión. No se trata de esta alianza, mucho menos con religiosos dogmáticos, ni con alguna doctrina que no viene de parte de Yahuwah. La casa de Israel que menciona Jeremías no es otra cosa que la casa de Efraín, que se encuentran entre los gentiles, los nacidos de nuevo. Es decir, la casa de Efraín que está entre las naciones paganas. Gilyaná, Revelación 21:12. Tenía una gran muralla alta y tenía 12 puertas, y las puertas 12 malachim del Shamá, y nombre escrito sobre las puertas, que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Así que aquí muy claramente nos está diciendo, Yahuwah no va a estar haciendo una alianza con ninguna religión, con ninguna nación o pueblo, sino que Él ha hecho un pacto, como lo vimos en Jeremías, un pacto con la casa de Israel. La casa de Israel está formada por 12 tribus, que está dividida en dos casas, muy diferentes, la casa de Yahudá y la casa de Efraín. Cuando nosotros nos encontramos este pasaje en el libro de Revelación, sobre la gran ciudad de esplendor, la nueva Jerusalén, donde dice que ahí va a haber 12 puertas. Las puertas son 12 diamantes, y en cada una de ellas está inscrito en la parte superior el nombre de las 12 tribus de Israel. Así es que no hay una puerta chiquita, no existe una puerta extra, no existe una 13ª puerta, solamente hay 12. Y por cada una de ellas, el Am Yisrael va a entrar por esa puerta. No van a ser todos. Aquí dice el nombre de Rubén. Los que son del linaje de Rubén van a entrar. Aquí dice la tribu de Yahudá. Los que pertenecen a la tribu de Yahudá van a entrar. Aquí dice la tribu de Benjamín. Los que son de la casa o de la tribu de Benjamín, por esa puerta van a entrar. Así sucesivamente por cada una de esas 12 puertas. En el verso 13 de Revelación 21 dice, en el oriente 3 puertas, en el norte 3 puertas, en el sur 3 puertas, en el occidente 3 puertas,
La muralla de la ciudad tenía 12 cimientos y en ellos los nombres de los 12 Sholiachim, los 12 Talmidim, los discípulos del Cordero. En la Nueva Jerusalén que acabamos de leer, los nacidos de nuevo se preparan para entrar por una de las 12 puertas a la vida perpetua. Cada entrada lleva un nombre de cada tribu. ¿Acaso no se había dado cuenta o no se han preguntado si Yahuwah se le olvidó hacer una puerta para los gentiles? ¿Para los salvos siempre salvos? ¿Una puerta para los religiosos? ¿Una puerta específica para los idólatras? ¿O una puerta específica en donde diga el nombre de la religión por la cual usted ha salido? Primera de Corintios 6:9. ¿No saben que los injustos no heredarán el Malhut, el reino de Yahuwah? No se engañen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Lo que nos dice Levítico 19, del 1 al 27. Este pasaje tenemos que entenderlo perfectamente con las palabras correctas, con las palabras hebreas que corresponden. La palabra fornicarios no quiere decir aquel que tiene una relación íntima con otra mujer cuando uno es casado. No se refiere a eso. La palabra fornicación se refiere a tener un Dios, un Elohim, una imagen, alguien a quien usted ha puesto su confianza. Así sea el dinero, así sean los bienes materiales que ha puesto su confianza en ellos, se convierte en una fornicación. Los idólatras, es muy clara la palabra idolatría. Los adulterios, estas dos palabras, ¿por qué son dos palabras diferentes? Fornicación es una y adulterio es otro. Resulta que los hombres, un hombre fornica cuando tiene relación íntima con una mujer casada. Una mujer casada, por ningún motivo, por ninguna razón, un israelita la puede tocar, ni la puede ver, como dice Yahushua HaMashiach. Si tú has mirado a una mujer para desearla, para codiciarla, para tenerla, aunque sea en tu mente, tú has fornicado con ella, aunque no haya un encuentro cuerpo a cuerpo. La parte de los adúlteros o las adúlteras son las mujeres. Las mujeres que, estando ellas casadas, tienen relación íntima con un varón, con cualquier varón, así sea casado o sea soltero. Este tema de la fornicación y el adulterio es un tema muy controversial, porque lo queremos entender a la luz de la sociedad donde nosotros vivimos, a la luz de la comunidad o de las tradiciones paganas en la cual estamos viviendo en este momento. Este tema, que es muy controversial, sobre la fornicación, los hombres fornican, las mujeres adulteran. Son dos cosas muy diferentes. Pero como no es el tema, lo vamos a dejar para otra ocasión. Cuando se refiere al fornicario, no se está refiriendo a relaciones sexuales, sino a contaminarse con Elohim, con dioses paganos, ni los idólatras. Muy claro está, los que tienen deidades o divinidades o Elohim, dioses paganos, etc. Jeremías 31 nos dice, leemos la descripción detallada perfectamente sobre el regreso de las 10 tribus a la tierra prometida. Nos muestra una visión y se nos hace a nosotros muy corta cuando por una razón solo vemos una pequeñísima parte del todo. Los yahudí solo se ven ellos mismos, los judíos solamente se ven ellos mismos, los cristianos solamente se ven ellos mismos. Pero deberíamos de ver cómo lo hacen o cómo lo hicieron
los Talmidim de Yahushua HaMashiach, los discípulos del Marya Yahushua HaMashiach. Ellos podían ver un todo, las dos casas. Esto solamente se logra a través de la Ruach HaKadosh, quien nos lo ha revelado, y todo esto es un misterio. Los 12 Talmidim, los 12 discípulos, estaban ellos llenos de la Ruach HaKadosh para hablar y compartir la Besorá, la buena nueva. Matillahu 19:28. Habló Yahushua diciendo: de cierto les digo que en la regeneración, cuando el Ben Adam se siente en el Kisei Kabod, en el trono de exaltación, ustedes que me han seguido también se sentarán sobre Sheneim Asakisot, sobre 12 tronos, administrando Mishpat, juicio, sobre las Sheneim Asar Shibetei Yisrael, las 12 tribus de Israel. Zacarías 8:22. Muchas naciones poderosas vendrán de todo corazón a buscar el rostro de Aleph Tav, de Yahuwah Sebaot, de los ejércitos, en Yarushalayim, y a implorar Aleph Tav el favor de Yahuwah. Yahuwah Sebaot, de los ejércitos, dice: en aquellos días vendrá a suceder que asará 10 príncipes, 10 hombres, sujetándose por fuera de todas las lenguas, Lashon, de los Goyim, de las naciones, se agarrarán de los Canafot. Estos son los Canafot, que son los Tzitzit, el manto que tenía Yahushua HaMashiach. El manto que tenía Yahushua HaMashiach tenía estos Tzitzit. Estos Tzitzit que representa para que cada vez que nosotros los veamos nos acordemos de los mandamientos de Abba Yahuwah. Así es que estas 10 naciones se agarrarán, se cogerán de los Canafot, de los Tzitzit, de un Yahudí, y dirán: iremos contigo, porque Shemanu, hemos oído que Yahuwah y Makem está contigo. ¿Quién es ese varón Yahudí? ¿Y quiénes son estos 10 príncipes o estos 10 Enoshim, hombres, que se van a sujetar de los Tzitzit de Yahushua? Perdón, ya dije el nombre. Bueno, este varón Yahudí es Yahushua, porque en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay redención, sino solamente en Yahushua. Los Tzitzit, que representa el manto que Yahushua HaMashiach portaba, por el cual mucha gente, usted recuerda a la mujer que padecía flujo de sangre, que decía: si tan solo tocare el borde de tu manto, este es el borde, los Tzitzit. ¿Por qué? Porque representa que es un hombre que observa, que guarda mandamientos, que obedece el Torah de Yahuwah. Y no está quitando una parte, porque, como dicen algunos, esto es ley y ya no nos corresponde, porque ya estamos bajo la gracia. Eso no es lo que corresponde, sino aquellos que están guardando Torah, que están guardando las escrituras, obedeciendo la palabra. La razón por la cual la gente no puede entenderlo es porque no pueden ver, no pueden oír y no pueden hablar, porque tienen una deidad primero delante de ellos. Porque ya lo leímos, que se vuelven como ellos, sin poder hablar, sin poder ver, sin poder oír. Esta mujer que padecía de flujo de sangre, ella sabía que solamente era su último recurso, Yahushua HaMashiach, estos Tzitzit, por el cual salió poder de Yahushua HaMashiach, y del cual esta mujer tuvo que ser sanada de su azote que padecía por 12 años. 12 años, que representa las 12 tribus de Israel. Así es que nadie puede venir
al Padre si no es a través de Yahushua. Y nadie puede ir al Padre si no es a través de Yahushua. Pero nadie puede venir a Yahushua sino solamente a través que el Abba Yahuwah lo envíe a Yahushua. En este pasaje, que no está aquí en el apunte, pero vemos cómo había esta mujer que padecía flujo de sangre, su nombre Rachel, esta mujer que estaba padeciendo por 12 años. Vemos en contraste a una mujer adulta, a una mujer que había gastado todo su favor, todo su dinero, todos sus recursos. Quizá había depositado su emuná en otras cosas que no correspondían. Pero cuando vino Yahushua HaMashiach, simplemente fue quitado su azote. Como ya lo dijimos, esta mujer o estos 12 años representan las 12 tribus de Israel. Más adelante vemos el pasaje de la niña, de la hija de Jairo, que era una niña que tenía 12 años de edad, que representa también la casa de Israel. 12 años que había estado muerta, pero a la voz, al mando de Yahushua HaMashiach, Talit Takumi. Talit, este es un talit. Yahushua HaMashiach cubrió el cuerpo de la niña, lo cubrió y le dice: tú que estás debajo del talit. El talit representa un manto, una cobertura, una protección. Así como esta kipá, así como esta barba que quizá a mucha gente no le gusta cómo me veo, de mi familia, de mis amistades, de mis propios hijos, que no les gusta cómo me veo, ¿saben qué? Yo no estoy agradando ni a mis hijos, ni a la mamá de mis hijos, ni a mi familia, ni a mis amigos. Yo estoy agradando a mi Abba Yahuwah. Y aunque no les guste a ellos, a mí me gusta agradar a mi Abba Yahuwah. Por lo tanto, esta cobertura, este talit, este manto de oración, así como lo ven, nosotros tenemos que hacer tefilá cubriéndonos la cabeza, cubriéndonos completamente. Es ahí cuando nosotros cerramos la puerta de nuestra casa, la puerta en secreto, y hacemos tefilá. Yahushua HaMashiach le dijo a esta niña, a las 12 tribus de Israel, a aquellos que estaban perdidos, tanto de la casa de Yehudá también como la casa de Efraín: levántate, levántate, con ese mismo poder, con esa misma autoridad que Yahushua HaMashiach tenía para tomar la vida y volverla a dejar, como nos dice su palabra. Yo tengo poder para tomar mi vida, ponerla y volverla a tomar. Era un poder sobrenatural que solamente Yahuwah mismo lo puede hacer. Nadie más lo puede hacer. Nadie, ningún profeta, ningún otro personaje en la escritura nos habla que tenía poder para hacerlo. Ni siquiera un Moshe Rabbeinu, que era un hombre que tenía un corazón para servirle, y que a través de él Yahuwah mostró los mandamientos y todo lo que vemos en los 5 primeros libros. Aún con todo ese conocimiento, toda esa sabiduría, todo ese favor que Yahuwah le dio a Moshe Rabbeinu, él no podía tener este poder de morir y volver a resucitar. El único que lo podía hacer es Yahushua HaMashiach. La palabra Hasá, como leímos hace un momento en Zacarías 8:23, que se agarrarán, que se cogerán de los tzitzit, ¿se acuerdan? La palabra Hasá, decodificada con el Strong H2388, esta es la raíz primaria, es una palabra raíz que quiere decir fijar en, de aquí, atrapar, agarrar, ser fuerte, valiente, fortalecer, curar, ayudar, reparar, fortificar. Tiene muchas palabras, son mucho el significado, pero esta palabra Hasá es cogerse con fuerza para que nadie nos separe de él,
para que nadie nos quite, para que nadie nos pueda mover. Si cada uno de nosotros sabemos la necesidad de nuestra vida, créanlo, que al cogernos de la promesa que hizo Yahushua HaMashiach, no lo vamos a soltar. Cueste lo que cueste, pase lo que pase, nos digan lo que nos digan, no nos vamos a soltar de esos tzitzit. Esta palabra, hasá, en Josué 1:7, que esto es una palabra que todo el mundo conoce. Únicamente sea hasá, fuerte, y muy ametz, valiente, en shomer, en obedecer y escuchar, y seguir todo el Torah que Moshe, mi siervo, le ordenó seguir. No se vuelva de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que usted, Sacal, prospere. Donde quiera que Jalá vaya, no apartarás este Sefer del Torah, este Sefer Torah, para que escuches y obedezcas conforme a todo lo escrito en él, porque entonces él, Yahuwah, prosperará al Eftav tu camino y actuarás sabiamente. No te he ordenado, sé hasá, fuerte y valiente, así que no temas, no desmayes, porque Yahuwah tu Elohei, tu Creador, está contigo por donde quiera que vayas. Esta palabra hasá, de cogerse con fuerza, de aferrarse al Torah de Yahuwah, son las palabras que Moshe Rabbeinu le está diciendo. Cógelo, hasá, con fuerza, no te separes de él, porque esto va a traer vida a tu vida. Se refiere específicamente de lo que hablamos hace un momento sobre los 10 hombres, que representan el regreso de las 10 tribus, y se cogerán de los tzitzit, hasá, con fuerza, de un Yahudí, Yahushua HaMashiach. Le dirán que quieren regresar al Torah, porque Yahuwah está con usted, con Yahushua. Ahí dice que los hombres hablan toda lengua y todas las naciones del mundo. Y aquí vemos, o estamos viendo, el regreso de todo Israel a Israel. Santiago 1:1. Jacob, un siervo de Yahuwah y del Marjá Yahushua HaMashiach, a las 12 tribus. Oiga bien, ¿a quién está escribiendo esta carta? Santiago, que es el fraterno de Yahushua HaMashiach, más conocido como Santiago, dice: Jacob, siervo de Yahuwah y del Marjá Yahushua HaMashiach, a las 12 tribus que están esparcidas por todas partes entre las naciones, en la Galut, en la dispersión, Shalom. Jacob dirige su carta a las 12 tribus que están en la dispersión entre las naciones paganas, que él perfectamente conocía, porque esta fue la comisión, esta fue la encomienda de parte de Yahushua, que ellos hicieran, llevar esta comisión, esta besorá, de la cual ellos están hablando, no era otro más que las 12 tribus de Israel, y que están siendo unidas por la sangre de Yahushua HaMashiach. Si fuera imposible rastrear o identificar a las 10 tribus de Efraín, que supuestamente están perdidas, porque razones en el verso 2 les llamaría fraternos, en este libro de Santiago 1:2. Es posible que usted escriba una carta a alguien que no existe. O sea, si Jacob está escribiendo una carta a las 12 tribus que están en la diáspora, en la dispersión, a los fraternos de la casa de Efraín, si él no supiera quiénes son, usted escribiría para alguien que no sabe si existen, si están o no están. Por ejemplo, si usted tuvo una amistad en su infancia o en alguna época de su vida, pero no sabe si están vivos o están muertos, ¿usted escribiría una carta a esa persona?
quizá no lo haría. Solo cuando escribes esa carta es porque tienes la seguridad que esa persona existe o que está viva todavía. ¿Acaso Yahushua y Jacob fueron los únicos que ellos tenían esta esperanza o esta tikvá o esa revelación o la seguridad de que las 10 tribus de Israel estaban todavía vigentes? ¿O esa promesa todavía está vigente? Vamos a verlo también en el libro de Kifa, primera de Kifa 1.1. Shimon Kifa, un Sholiach, un enviado de Yahushua HaMashiach, para los extraviados de la Galut, de la diáspora, que se encuentran en Pontos, en Galatuyá, en Capadocia, en Asia y en Betunia. Quiere decir que esta carta estaba dirigida a ellos, pero los que se encuentran en la diáspora, ¿quiénes son? ¿Quiénes son esa gente que este Sholiach Kifa estaba escribiendo? Estaba escribiendo a aquellos varones y mujeres que se encuentran de las 10 tribus de la casa de Efraín, viviendo como paganos, viviendo en otros lugares, pero que ellos han regresado a sus raíces hebreas, han regresado en reconocimiento de Yahushua HaMashiach. También escribe a los que viven en la diáspora. Podemos reconocer que la diáspora de los Yahudí sucedió 20 años después que se escribió esta carta, es decir, aproximadamente en el año 50 o 60, que fue cuando esta carta tenía conocimiento. 10 o 20 años después, en el año 70, que es cuando se destruye completamente el templo de Jerusalén. Esta diáspora, la gente que estaba regresando a sus raíces hebreas, reconociendo a Yahushua HaMashiach, Kifa se está refiriendo a las 10 tribus de la casa de Efraín, que estaban reconociendo a Yahushua HaMashiach como la promesa que ellos estaban esperando. Jeremías 33:24. ¿No has notado que esta gente está diciendo, Yahuwah ha rechazado a los de mi mispajot, a los de mi familia, que él escogió? Por tanto ellos aborrecen a mi pueblo y ya no lo ven como una nación delante de mí. Este pasaje ya lo habíamos leído hace un momento. Pero esto nos confirma que Yahuwah eligió 2 casas, divididos en 2. O una casa, o una sola tribu, a Israel dividido en 2 casas. Un solo pueblo. La profecía ha sido dada para que nosotros conozcamos el propósito del Torah de Yahuwah. Para que aquel que habla profecía sea para revelar las profecías que están aquí, la palabra que ha sido revelada, pero que ahora a través del profeta, que es el que recibe la visión, la palabra de parte de Yahuwah, se puedan transmitir y decodificar esa palabra, no para hablar barbaridad y media o muchas cosas que no corresponden. Primera de Kifa 2, del 8 al 10, cita a el profeta Joshiyahu, al profeta Oseas. Dice así, vamos a leer desde el 8. Una piedra de tropiezo y una roca de ofensa a aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a aquellos para la cual también fueron destinados o fueron ordenados, mas ustedes son un linaje, una generación escogida, Kadosh, Kohanim del rey, una nación Kadosh y un pueblo peculiar, para que muestren las tefilot de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz maravillosa, quienes en tiempos pasados eran no mi pueblo, mas ahora son pueblo de Yahuwah, quienes eran no compasida, lo rahamín, lo rahamá, mas ahora han alcanzado rahamín.
un favor inmerecido. Los del real Kohanim, para aquellas personas que no saben o no conocen la palabra Kohanim, se conoce como sacerdote. Real sacerdocio, pueblo Kadosh, son identificados como no mi pueblo, lo a mí, no mi pueblo. Lo mismo que nos dice el libro de Shemot, Éxodo 19:6, y que ahora se ha convertido en un pueblo de Yahuwah. ¿Qué es lo que nos dice Shemot 19:6? Ustedes serán, está hablando Yahuwah, les está hablando a toda la congregación del Am Yisrael en el desierto. Ustedes serán para mí un reino, un malhut de Kohanim, una nación Kadosh, apartada. Estas son las palabras que tienen que hablar a los hijos de Israel. Estas son las palabras que tenemos que hablar a los hijos de Israel. Que nosotros somos una nación apartada, apartada de la idolatría, apartada del paganismo, apartada de toda blasfemia y contaminación que viene de las naciones paganas, queriendo convertir nuestro corazón de carne en un corazón de piedra, idólatra y pagano. Sino tenemos que compartir esta palabra, porque esto es la orden que tenemos que hablar a los hijos de Israel. Primera de Kifa 2:10 nos dice que ustedes son Kohanim del nuevo pacto, quienes los que creen en Yahushua HaMashiach, en Greco-Roma, quienes somos los efraimitas que regresamos del norte, o que una vez salimos del norte y que hoy tenemos que regresar por el norte de Jerusalén. Rab Shaul también tenía este entendimiento de la reunión de las 12 tribus a través de Yahushua HaMashiach. Sabía bien cómo identificarlos entre los pueblos de Roma, como descendientes de la antigua casa de Efraín. Vemos en Romanos 9:24, nos dice que llamó a Yahudí, a judíos y a gentiles, para componer su cuerpo con herederos de la vida perpetua. 25:26 cita nuevamente al profeta Oseas, Joshiyahu, e identifica a los gentiles redimidos y nacidos de nuevo como la casa de Israel. En el verso 27 de Romanos 9 nos pone la cereza del pastel, declarando que escribió el profeta Yeshayahu en el 10:22 que reuniría a un remanente. En Efesios 2:11 dice Rab Shaul que en otro tiempo eran Goyim, gentiles, ahora ya no son gentiles, adquiriendo una nueva identidad. Verso 12, esta identidad les da una ciudadanía en Israel. No dice que una entidad llamada iglesia, en el verso 13, antes estábamos lejos, ahora estamos cerca por la sangre del Moshiach, es decir, comprados y redimidos. En otras palabras, todos los que han aceptado a Yahushua HaMashiach como el Redentor, estos son los que han nacido de nuevo y ahora pertenecen a las 12 tribus de Israel. Vamos a ver lo que nos dice Efesios 2:19. Ya no somos extraños ni extranjeros, sino ahora somos ciudadanos del reino de Yahuwah. Si no lo cree, pregúntele a alguno que esté viviendo en otra tierra, en otro país, y que no tiene documentos. ¿Cómo se siente ahora que usted sabe que es ciudadano de la casa de Efraín, o de las 10 tribus de la casa de Efraín, que pertenecen a Israel? Una persona que vive lejos de su país, que no tiene documentos, que no tiene papeles, ¿cómo se siente? Perseguido, se siente que no cabe. Y cabe mencionar que esas personas, aunque tengan papeles,
es como nos sentimos ahorita nosotros, el Am Yisrael. Primero, porque estamos saliendo de un lugar que no se ha reconocido a Yahushua HaMashiach como el Rey de Israel, como el Redentor, sino que venimos delante de Abba Yahuwah sin hablar el idioma puro, el idioma Kadosh. Pero la Escritura dice que Él va a poner un lenguaje en nuestra boca. Sin embargo, en este tiempo estamos hablando como tartamudos, en lengua de tartamudos. Esta es una preciosa enseñanza que estoy preparando y me impactó porque cuando estaba yo en un ministerio, en otro campamento, cantaba yo esta canción para los niños, en lengua de tartamudos, con Yahuwah yo platicaré. Quizá algunos se la saben, es una canción muy, muy antigua, muy viejita, pero dice, en lengua de tartamudos, con Yahuwah platicaré. ¿Por qué nos habla de tartamudos? Porque ni siquiera hablamos el hebreo. Y las poquitas palabras que sabemos nos han ayudado para poder decodificar toda esta enseñanza, toda esta palabra que Yahuwah nos ha dado. Porque bien le correspondería a los guardianes del Torah, que son la tribu de Yahudá, enseñarnos, y lo están haciendo porque hoy en día mucha palabra que antes ellos habían guardado, habían escondido y era muy privado su información, hoy en día con toda esta tecnología está saliendo a luz mucha información que nosotros, teniendo una mentalidad religiosa, una mentalidad romana, grecorromana, y toda la influencia de paganismo que había venido a nuestra vida, no lo entendíamos. Pero hoy que Yahuwah ha permitido, porque está hablado, profetizado, que al final de los tiempos iba a aumentar la tecnología, y es para beneficio de Él, para que nosotros que estamos llegando a este momento a los pies del María Yahushua HaMashiach, lo aprovechemos para anunciar esta besorá, porque a través de esta palabra muchos van a escuchar. No por lo que yo diga, porque mis palabras no alcanzan más allá quizá de esta cámara, sino el poder y la autoridad de la Ruach HaKadosh, que ella es la única que va a convencer su corazón de pecado, que va a convencer con mis palabras, con lo que yo estoy hablando. Como yo les mencioné en el video anterior, yo no soy un predicador, yo no tengo la habilidad de hablar fluidamente, tengo que escribir las palabras que tengo que decir, porque si yo me equivoco, no falta algún enemigo del reino que venga y ahí te equivocaste, ahí dijiste esto, ahí hiciste el otro. Tiendo a equivocarme, tiendo a decir muchas cosas, por eso tengo que escribir, tengo que subrayar lo que tengo que decir. Cuando sale algo de mi corazón, lo digo con todo mi ahabá, con todo mi corazón. Rab Shaul se refiere a los gentiles nacidos de nuevo, que pertenecen al linaje, a la cera de Abraham, quien es a quien se le dio la promesa, como lo vimos en el video número 1, que de ellos, de su linaje, habría una multiplicación de su descendencia. Si ya ha pasado usted por un nuevo nacimiento y pertenece al Moshiach, entonces tú vienes del linaje, de la cera, del esperma, de los descendientes de Abraham. Esto explica el verso 28 que nos encontramos, una mejor evidencia. Gálatas 4:28 dice, ahora nosotros, ajín, fraternos, israelitas, somos como fue Isaac, somos los hijos de la promesa. Ahí está. Aunque Avinu Abraham tuvo 8 hijos, solamente uno es el de la promesa, Isaac. Rab Shaul se refiere a los creyentes que no son Yahudí, que no son judíos, como Isaac, hijos de la promesa de la multiplicación. Primera de Corintios 10:1. Además, no quiero ajim, fraternos israelitas,
que ignoren que nuestros padres tuvieron todo bajo la nube y todos pasaron el mar rojo. Todos estuvieron bajo la cobertura de esa nube de día y columna de fuego de noche. Le recuerda Rab Shaul a los efraínitas redimidos que solían ser gentiles antes, ahora ya no. Yo antes era un gentil, pero ahora ya no, porque ahora pertenezco a una de las 12 tribus de la casa de Israel. Ahora ya no lo son. Rab Shaul les recuerda esto a los israelitas, pero no a los yahudí, que como ellos, sus padres los hebreos fueron sacados de Egipto. Todos pasaron por el mar, donde finalmente encontraron la roca Yahushua HaMashiach, la roca donde ellos bebieron agua, la roca de Oreb. Primera de Corintios 10 del 1 al 4 y Primera de Corintios 5 del 7 al 8, vemos a estos israelitas celebrando Pesach. Es sorprendente. Si ya no estamos bajo la ley, ¿por qué es que estos primeros creyentes, como mencioné, 1 Corintios 10 del 1 al 4, 1 Corintios 5 del 7 al 8, estos están celebrando Pesach, una celebración no judía, sino una celebración israelita, porque ellos, antes de salir de Egipto, ahí no había templo, ahí no les habían dado los 10 mandamientos, no se les había dado el Torah de Yahuwah todavía, no se les había dado las instrucciones, no se les había dado los hukim, los estatutos, los mishpatim, las ordenanzas. Así es que no hay ningún pretexto de cómo no entender el Torah de Yahuwah. Como yo lo mencioné en el video número 2, que todo esto, comprender perfectamente las dos casas, es como está escrito la mayor parte del Torah de Yahuwah. La mayor parte. ¿Por qué? Porque comienza desde Abraham. Ahí comienza toda la historia. Hasta llegar al rey Salomón, se dividen las dos casas y a partir de ahí, toda la escritura, hasta ahorita, hasta Gil Yaná, hasta Revelación, habla perfectamente de dos casas. No son dos. ¿Cuándo va a ser uno? Hasta que regrese Yahushua HaMashiach, hasta que Él regrese, que va a unir las dos en una sola. Hasta ahí es como se va a convertir en una sola. Pero de ahí en fuera, si nosotros no entendemos cómo es que está separada las dos casas, no es para los yahudí. Una cosa es para los yahudí y otra cosa es para Efraín. Son dos cosas diferentes. La palabra está hablando para una casa o está hablando para la otra. Cuando también se refiere a una sola, hasta que esté Yahushua HaMashiach. Como mencionamos, que ellos estaban celebrando Pesach. Pesach lo celebraron antes de que salieran de Egipto, en sus propias casas. Por lo tanto, esta celebración de Pesach la tenemos que hacer como una celebración apartada, una conmemoración, porque esto representa también el sacrificio del Moshiach. Solo los hijos de Israel, solamente los hijos de Israel, celebran las Moedim, las celebraciones de Yahuwah, el Elohei de Israel. Isaías 11, 13 al 14. Cuando Yahuwah reúna a los exiliados de Israel y Él reúna a los dispersos de Yahudá, de los 4 extremos de la tierra, tenga en cuenta que Yahudá nunca fue desterrado como Efraín. Él simplemente está disperso, pero nunca fue desterrado. Los desterrados son las 10 tribus de la casa de Efraín. Ellos son nosotros, somos los que fuimos desterrados, los que fuimos separados de la casa de Israel. Los Yahudí, ellos no fueron desterrados, ellos fueron dispersos porque era necesario, que así convenía a las cosas del Abba Yahuwah.
Nosotros no lo entendemos, no lo alcanzamos a comprender. ¿Por qué es y cómo es esta pelea a través de la historia yahudí y cristianos? Me estoy refiriendo a la Iglesia Católica. ¿Cómo es que ha existido toda esta influencia de...? Porque si ustedes recuerdan, muchas veces mataban, perseguían en el nombre de Dios, en el nombre del Dios cristiano. Entonces, ¿qué hace el yahudí? Simplemente no quiere saber nada del Mochía o del Mesías de los cristianos. Por esa razón ellos no quieren saber. Aunque hay muchísimos yahudí que están reconociendo. Es impactante ver las noticias, ver canales en YouTube como rabinos, congregaciones completas están reconociendo la autoridad de Yahushua HaMashiach como el Mesías. Es impactante, es verdaderamente precioso ver cómo ellos están reconociendo. Pero nuevamente, yo les comento, el cristianismo actual, evangélico, siguen atacando, tratando de convencerlos, pero no han comprendido que ellos ya tienen la promesa, ellos tienen la respuesta, tienen la cobertura de Yahuwah. Nosotros no. Nosotros estábamos fuera y queremos que crean en Jesús, que crean en la doctrina, que crean y que lo reconozcan. Momento, no es para ellos. El Mochía es que ha venido a rescatarnos a nosotros, porque nosotros estábamos lejos como dice el libro de Romanos 11, que habíamos sido quebrados, las ramas del olivo habían sido quitados. Nosotros fuimos separados por rebeldes, por idólatras, por fanáticos religiosos, paganos. Por eso es que no lo podemos entender. Aunque nos duele en nuestro corazón, aunque creamos que entendemos, simplemente no lo entendemos. Debemos reconocer. Créanme que a pesar de todo este tiempo que llevo conociendo de Yahuwah, de Yahushua, es un proceso de aprendizaje. No se aprende de un día para otro, ni del día de la noche para la mañana. Todo este concepto. Yo les había comentado que esta enseñanza es como la columna vertebral de la escritura para nosotros, los efraínitas que estamos separados de la casa de Israel, pero no lo entendemos porque queremos separar el nuevo pacto del antiguo pacto. Antiguo pacto ya no lo queremos usar, pero es ahí donde se encuentra la revelación de Yahushua HaMashiach. Él mismo nos dice, si me amas, aunque sea en español, Jesús les dijo y les dice hoy en día, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿En dónde están los mandamientos? En el antiguo pacto. Y algunos dicen, bueno, es que solamente dice, ama a tu prójimo como a ti mismo y ama a tu padre que está en el Shamayim. Y esos son todos, 2. Aunque también dice que los 2 mandamientos cubren los 10 mandamientos. Si tú amas a Yahuwah, a tu Creador, no te vas a postrar delante de una imagen, delante de una deidad. ¿En dónde dice que no lo tienes que hacer? En el antiguo pacto. La escritura dice que tienes que guardar Shabbat. ¿Cómo vas a guardar Shabbat? Si no sabes en dónde está, sino eso está en el antiguo pacto. Entonces, no podemos quitar una cosa y poner otra. Tenemos que entender, permitir que la Ruach HaKodesh nos convenza, nos enseñe, nos muestre lo que hemos de aprender y lo que hemos de decir. Juan 10:16. Yahushua dice, todavía tengo otras ovejas que no son de este redil. Estos debo traer y oirán mi voz. Oirán mi voz, habrá un solo rebaño y un solo roé, un solo pastor. ¿A quién se está refiriendo? ¿Cómo interpretamos esta palabra?
Antes de que Yahushua HaMashiach muriera y fuera resucitado o levantado entre los muertos, tenía otras ovejas israelitas que, siendo parte de su rebaño, todavía no estaban con él. ¿A quién se refiere? Si sabemos que Israel son las 12 casas, o las 12 tribus, las 12 tribus de Israel, y Yahushua HaMashiach estaba hablando ahí a una comunidad, a gente que había cerca de él, diciendo que tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Cuál era el redil que estaba ahí? La casa de Yahudá. Porque Efraín no estaba ahí en ese momento. ¿En dónde estaban? Ya estaban regados, ya estaban en otro lugar entre las naciones. Dice, a estos debo traer, oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¿Quién es el pastor? Yahushua HaMashiach. ¿Quién es el rebaño? Las 12 tribus de Israel. Así es que cualquier otra doctrina, por eso yo le decía que si nosotros entendemos perfectamente esta enseñanza, que la he repartido, la he extendido a través de la historia desde Abraham hasta los Talmidín, para que podamos discernir, para que podamos digerir perfectamente esta enseñanza. Las ovejas de las que está hablando Yahushua HaMashiach ya existían, así es que no estaban nuevas. No se refiere, yo he escuchado que algunas personas se refieren a que, o interpretan de esta manera, diciendo que esas otras ovejas, no lo digo yo, por favor, no me vaya a confundir o no lo vaya a malentender, pero dicen, malinterpretan o enseñan mal, refiriéndose a otros de otros planetas, que son otro redil, o refiriéndose también a que son los ángeles, o refiriéndose a seres extraterrestres, o seres que viven debajo de la tierra, los intraterrestres. No se está refiriendo a ninguno de ellos, son las 12 tribus de Israel, nada más. Juan 11, 49, 52, conocía esta verdad cuando Caifás profetizó, cuando a Yahudá le convenía que Yahushua HaMashiach muriera. Caifás dijo que Yahushua no solo moriría por la nación de Yahudá, sino también por la antigua casa de Israel, o la casa de Efraín, que habían sido esparcidos por toda la tierra. 721 años antes del nacimiento del Mochía. Esto fue lo que sucedió, justo cuando se separaron las dos casas. Vamos a ver lo que nos dice Juan 11. Dice, y uno de ellos, llamado Caifás, que era un Cohen Jacadol, ese año, les dijo, ustedes no saben nada, ni tienen en cuenta esto, porque no es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que la nación entera perezca. Esto no lo dijo de sí mismo, sino que siendo el Cohen Jacadol ese año, él profetizó que Yahushua iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en Ejad, en uno, a los hijos del Eloa, del Creador, que están esparcidos en el extranjero. Entonces, de aquel día en adelante, consultaban juntos para matarle. ¿No es impactante cómo la palabra nos revela perfectamente, hablando de las dos casas, el por qué una nación, el por qué una casa de Efraín, el por qué una casa de Yahudá? Yo les comentaba que si nosotros entendemos perfectamente este misterio, nosotros entenderíamos el Brit Hadashah de forma transparente, sin hablar tonterías, sin hablar
cosas que no corresponden, fuera de contexto, fuera de Torá, fuera de lo que es la cultura hebrea. Esta enseñanza nos va a ayudar, nos va a permitir como todo así, como una nube que se quita delante de nosotros, vamos a poder entender perfectamente el Brit Hadashah, el nuevo pacto. Las 10 tribus que se les llama hijos de Israel, por Elohei, es Eloa, el creador de Israel, porque Yahushua, antes de que fuera sacrificado, estaba tratando con Israel, con los hijos de Elohei, del creador. Ahora, note que el plan de nuestro Padre, que se nos revela en el verso 52, es unir a las dos casas, a las dos naciones en una sola. Incluso en los tiempos de Yahushua, los ojos de la gente estaban abiertos sobre la disensión familiares provocadas por Jacob y amplificadas por Roboam y Jeroboam. ¿Se acuerda? El hijo de Eslomo y el general que tenía Eslomo. Durante los últimos 2000 hemos visto esta disensión por entenderse en una feroz batalla entre la iglesia y los judíos por el título de Israel. Sí, creo que sí se ha dado cuenta sobre las 3 religiones monoteístas que están establecidas en Jerusalén, peleándose uno a otro, diciéndose unos a otros. Ya casi para terminar, ¿quién es Israel? ¿Quién es? No sé si se ha preguntado, no sé si se ha fijado, si se ha dado cuenta que hemos hablado de Israel, Israel, pero ¿quién es? Esta pregunta ya no es tan relevante cuando nos damos cuenta que solo hay un pueblo, Israel. Este pueblo tiene un Eloa, creador. La palabra Eloa en hebreo, en español significa creador. Y el Eloa de Israel, el creador de Israel, el Mochía y el Torá. Cada una de las cosas debemos seguir el plan maestro para restaurar a todo Israel. Solo un entendimiento de las dos casas divididas de Israel permitirá a la cristiandad y al judaísmo enterrar su odio, la amargura, la arrogancia y poner fin a todo debate hasta nuestros días. Todo esto va a incrementarse de tal manera que no lo podamos entender. Si usted ya comprendió este mensaje, esta enseñanza, usted no tiene que pelear con Yahudá. Recuerde que es una maldición. Si usted está maldiciendo a un Yahudí o a un israelita, esto va a traer una maldición también sobre su vida. Bendeciré a los que te bendijeren, le dijo vino Abraham, y por supuesto, si esto es transmitido a su descendencia, debemos tener cuidado de lo que hablamos, de lo que decimos. No podemos estar en pelea con nadie. Isaías 49 del 1 al 6 nos habla sobre el Mochía que está prometido a todo Israel. En el verso 3 se refiere a él como Israel. La restauración de Israel es la primera meta de la misión de Yahushua HaMashiach. Oseas 11.1 también llama al Mochía Israel. En Isaías 49.6 vemos a nuestro Padre si está listo para levantar a las 12 tribus de Israel, trayendo de vuelta al rebaño de los dispersos entre los 4 rincones de la tierra de los gentiles, aunque equivocados y perdidos como nación, fueron preservados individualmente para el ministerio del Mochía. Aunque la casa de Efraín se comporta como su padre Jeroboam, en idolatría y en paganismo, Yahushua sabe dónde ubicarlos y dónde se encuentran. Él los traerá de regreso al rebaño. La palabra hebrea Notzrim, que es nazareno o nazareo, usada en Isaías 46.6, define la palabra nazarenos, que lo han traducido en las escrituras Reina Valera y otras
que tienen fuente católica como cristianos. Todo ha sido manipulado. Son estos el remanente, los efraimitas, que habría de ser reunidos nuevamente en la suca, en la tienda, en la cabaña, reconstruida de David. El mismo remanente que regresaría como remanente de Israel, el rebaño como nazarenos, como Nosrim. Hechos 24:5. Estos son los que habían sido preservados y regresaron a Israel después de arrepentirse. La palabra Nosrim significa Natsar, Nosri o Natsar con el Strong H5341, que aparece en el texto 63 veces, como en ejemplo en Jeremías 31:6. Natzarín proviene del término Netzer, Strong 5342. Aparece solo 4 veces en el texto Isaías 11:1 y 2. Vástago, como vástago, esa netzer, esa rama. Isaías 14:19 aparece como vástago. En Isaías 60:21 aparece como renuevo. Daniel 11:7 aparece como renuevo. Entonces, ¿de dónde salió esa palabra cristiano? Definitivamente es una escritura que ha sido totalmente manipulada, totalmente influenciada, mutilada. Vemos la raíz en la palabra Nosrim, como ya lo vimos aquí en estos pasajes, y las veces que aparece un netzer, una vara del hijo de Yisai, saldrá de Yisai ese renuevo, ese Nosrim, esa vara, que es Yahushua HaMashiach. El significado de netzer es o significa descendiente, vástago o renuevo, afirmando que Yahushua es el descendiente directo de Melech David. Yohanan 10:24, con esto terminamos, dice: entonces los Yahudí le rodearon a él y le decían: ¿hasta cuándo nos vas a tener con esta duda? Si tú eres el Moshiach, dígalo claramente. Habló Yahushua diciendo: ¿no les he dicho? ¿Y no creen? Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre que dan testimonio de mí. Mas ustedes no creen, porque ustedes no son mis ovejas. Como los he dicho antes, aquí vemos que estos Yahudí no son la casa de Yahudá, o los Yahudí verdaderos, sino son los judíos edomitas. Judíos edomitas que ellos no pertenecen a la casa de Israel, sino provienen del linaje, de la descendencia de Esaú, el hermano de Jacob. Tenemos que Isaac tuvo dos hijos mellizos. Uno era Esaú y el otro era Jacob. A través de Jacob viene la bendición del linaje de la promesa. Y a través de Jacob vienen las 12 tribus de Israel. A través de las 12 tribus de Israel, Yahuwah escoge a la tribu de Yahudá, los verdaderos Yahudí, de lo cual a través de él vendría Melech David, y a través del linaje de Melech David vendría Yahushua HaMashiach. Por otro lado, Esaú, que se esconde o se hace pasar por judío, se metió a la tierra de Jerusalén, tratando de obtener ese poder, ese beneficio, porque Yahudá y Efraín, ellos ya estaban fuera de Jerusalén. Ya no estaban ahí. Quizá había unos cuantos, poquitos, contados. Pero refiriéndose a Yahushua HaMashiach, cuando dice a los judíos, no se refiere a la casa de Yahudá, se refiere a los judíos edomitas, que no son la promesa. Verso 26. Mas ustedes no creen,
porque ustedes no son mis ovejas. ¿Se dan cuenta? Esto es perfectamente claro. Cuando entendemos este motivo de la casa de Yehudá y la casa de Efraín, entonces, si está refiriéndose a los judíos y dice que no son su rebaño, ¿a quién se refiere? A los otros judíos, a los judíos edomitas. Como les he dicho, 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. ¿Por qué razón los Yahudí conocen su voz? ¿Por qué? Primeramente porque ellos conocen el Torah de Yahuwah, lo conocen perfectamente, saben una ley, una orden, un juquín, un mispatín, qué se debe cumplir, qué no se debe cumplir. Si está violando el Torah, conocen las órdenes de los Kohanim, de los representantes. Pero los otros tenían que comprar el puesto, tenían que comprar los lugares, tenían que comprar el título para que ellos fueran nombrados y sean engrandecidos. ¿No dice la Escritura que Yahushua los llamaba sepulcros blanqueados? Porque por fuera parecen muy arreglados, muy bien, pero por dentro están huesos muertos. A diferencia de los huesos de Ezequiel, que ellos van a resucitar, van a vivir. ¿Quiénes? Los que creyeron en el Mochía, los que esperaron esa promesa que Yahushua HaMashiach los iba a levantar. 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. A ellas yo les doy Hayim, vida perpetua, y nunca perecerán, ni ningún hombre las arrebatará de mi mano. Avino, mi padre, que me las dio, es mayor que todos. Ningún hombre las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y mi Padre somos Ejad, uno, y en un solo acuerdo. Hechos 1:6. Entonces los que se habían congregado preguntaron a Yahushua, diciendo, Maryá, ¿restaurarás el reino de Yahuwah en este tiempo? Una pregunta. Verso 7. Él, Yahushua HaMashiach, les dijo, ese es el momento cuando era la ascensión, cuando Yahushua HaMashiach iba a ser levantado entre la nube. Cuando lo ven los querubín, les dicen, eso que ustedes están viendo, así mismo lo van a volver a ver. ¿En dónde sucedió este evento? En el Monte de los Olivos, lo que nos habla el libro de Zacarías capítulo 14. Verso 7 de Hechos 1:7. Él les dijo, Yahushua les dijo, no es para ustedes saber los tiempos, o las muedim, los tiempos asignados, que Abba Yahuwah ha puesto bajo su propia autoridad. Mas ustedes recibirán poder. Hablando a los Sholiachim, a los Talmidim, a los discípulos, cuando la Ruach HaKadosh haya venido sobre ustedes y sean mis testigos en Jerusalén, en Yehudá, en Samaria. ¿Quién es Samaria? Las tribus de Efraín, la casa perdida, comenzando de ahí cerquita, hasta las 4 esquinas del Olam, de la tierra. Hasta ahí está esta enseñanza que nosotros tenemos que entender. Yahushua HaMashiach es el único que va a restaurar las dos casas como una sola en su mano, la casa de Israel. Yahuwah los bendiga, Yahuwah haga resplandecer su rostro sobre usted y tenga rajamín. Yahuwah les dé shalom. Quiero pedirles que usted comparta esta enseñanza. Quizá le pueda servir a un efrainita que todavía no ha escuchado este mensaje, pero quizá si usted lo envía a 2 o 3 o las personas que fuera necesario, si no lo escuchan, bueno, ya está en ellos, pero no que quede en usted. Shalom Alejem.